Buenos días, amigas, amigos de su programa Orientación Académica por esta CDN Radio. Cubrimos toda la República Dominicana en sus distintas frecuencias, 92.5 FM para el Gran Santo Domingo y zona sur y este, 89.7 para la región norte o Cibao y en la 89.9 para Punta Cana, Bávaro y toda esa zona del extremo este de la isla de Santo Domingo o de la República Dominicana. Porque, bueno, ahí termina la isla, y ahí termina también en lo que concierne a la República Dominicana, el país, en Punta Cana, Bávaro y esa zona. Así es que muchas gracias por acompañarnos en la entrega de hoy de su programa Orientación Académica, en este sábado que ya estamos a 19 de noviembre del año 2022. Aprovecho y saludo a la maestra Rina de los Santos. Saludo, maestra. Muy buenos días, Radio Escucha, una vez más en su programa Orientación Académica. Hoy tenemos un programa interesantísimo con una connotada profesional del área de educación, Abelino, que es la doctora Milelis Tavares, que nos viene a hablar de la resolución 0915 sobre educación superior, ingreso a la carrera de educación en la República Dominicana. Y entre otras cosas, también algunos acontecimientos que han ocurrido a nivel nacional e internacional. Así es que sean todos y todas bienvenidos a los Radio Escucha, a esta cita de los sábados, Abelino, a las 9 de la mañana, hasta las 10. Bueno, así es que gracias y bueno, echando un vistazo a las noticias principales de la semana que finaliza hoy, tenemos que lamentablemente ayer el Ministerio de Salud Pública dijo que hay un incremento en los casos de COVID-19. Eso es siempre bueno recordarlo, esa pandemia no ha terminado, usted no es médico, usted no es especialista en nada, está diagnosticando que terminó. Yo he escuchado a gente en la radio, en la televisión, con una irresponsabilidad digna de mejor suerte. No, porque cuando estaba la pandemia, no diga cuando estaba. Lo que puede decir cuando en la etapa alta de la pandemia, eso sí, pero esa pandemia no ha terminado. Quien dice cuando una pandemia comienza o termina es la Organización Mundial de la Salud y la OMS no ha dicho que haya terminado la pandemia. Así es que a cuidarnos. Repito, ayer el Ministerio de Salud de la República Dominicana dijo que unos 100 casos y pico pues se habían registrado. Según los últimos exámenes que habían hecho el jueves, por eso lo dieron a conocer ayer viernes. Y entonces siempre los casos se manejaban entre 50, 60, 70, pero ayer ya llegaron a 100 y pico. Así es que debemos de cuidarnos. Además, recuérdese que este año, en enero, febrero, sobre todo con lo del cambio de temperatura, pues hubo muchos casos de influenza. Entonces, los médicos, recuérdense que tuvieron que alertar a la población sobre esos elementos. Y recuérdense que la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, dijo que no iba a enviar a sus agremiados, a los miembros del sindicato, a las aulas para que no se contagiaran y a la vez contagiar a los niños o viceversa, que algunos niños ya tenían la influenza, contagiaran a los maestros. Y hubo una discrepancia con eso con las autoridades del Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINER. Afortunadamente después fueron pasando los casos y ya se normalizó todo, yendo tanto maestros como estudiantes a las aulas. Pero bueno, y miren, recordar un hecho histórico, una fecha como la de ayer, del año 1961, ayer hizo 61 años de eso, pues Ramfis Rafael Trujillo Martínez, el hijo mayor de Trujillo, pues asesinó a los que habían participado en el ajusticiamiento de su padre. Recuérdense que cuando ajustician a Trujillo el 30 de mayo de 1961, el día 2 de junio, o sea, 3 días después de haber ajusticiado a Trujillo, caía enfrentando a una patrulla del SIN el teniente Amado García Guerrero. Y 2 días después, entonces, morían el general Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, que habían participado directamente en el ajusticiamiento. Y entonces ya los otros fueron encarcelados y entonces el día 18 de noviembre del año 1961, Ramfi dice que había que hacer un descenso con los que sobrevivían. Ahí estaban Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza Neret, Pedro Livio Cedeño,
Salvador Estrella Sadalá, entre otros que habían participado en el ajusticiamiento, estaban presos en La Victoria. Y lo que hicieron fue un truco. Lo llevaron disque donde lo sacaron de La Victoria para llevarlo donde habían dado muerte a Trujillo, y lo que hicieron fue que cogieron con ellos para allá, para la Hacienda María, que era la casa privada de Trujillo, por allá, por San Cristóbal. Entonces ahí lo amarraron a unas matas de palma y de coco y practicaron tiro al blanco con ellos. Entonces, es un acto de cobardía extrema. Ramfi Trujillo por decir, atiende como le doy ahora en un brazo, y le daba un balazo en un brazo, el otro le daba el otro brazo, el otro le disparaba al pecho, pero amarrado todo. Entonces, eso ocurrió un día como el de ayer, del año 1961. Eso es bueno recordarlo para que se vea la crueldad y la maldad de esta gente. Bueno, porque si habían cometido un delito y estaban presos, para que purgaran sus penas, como dice las normas, las leyes dominicanas, pero aquí no ha habido oficialmente, ni la hay pena de muerte. Entonces, y un día como el de hoy, del año 1961, entonces Ramfi, su madre María Martínez, su tío Petán Negro, salieron del país. Dice Balaguer en su libro Memoria de un cortesano, la era de Trujillo, que hubo que entregarle $12 millones. Balaguer dice, se vaciaron las arcas del Banco Central para entregárselo con tal de que ellos se fueran. Realmente fue un acuerdo que lo patrocinó la Embajada de los Estados Unidos en el país para buscar la pacificación, porque los norteamericanos dijeron, mientras esté la familia Trujillo en el país, será poco lo que pueda hacer el presidente Balaguer. Recuerden que Balaguer era el presidente cuando mataron a Trujillo. Y entonces ya ocupó el poder completo cuando ajustician a Trujillo. Y en esa situación la embajada americana de Balaguer y todo eso tuvieron que hacer muchos, hoy se diría amarre, muchas negociaciones para eso. Y finalmente el 19 de noviembre, un día como el de hoy del año 1961, pues los Trujillos salen del país. Unos se quedan en París, otros en Madrid, España, otros en Puerto Rico, otros van a Portugal. Por ejemplo, Ramfis fue a París, María Martínez fue a Nueva York, Petán estaba en Puerto Rico, otro estaba en Portugal, y así sucesivamente. Y para entonces lograr la salida de los Trujillos hubo que darle eso. Y entonces Ramfi montó en el yate Angelita el cadáver de su papá. Y por eso entonces Trujillo está sepultado en un cementerio de España. Porque Ramfi antes de marcharse pues hizo que desenterraran, que exhumaran, que sacaran el ataúd que contenía los restos de su padre, y entonces lo montaron ahí, se lo llevaron hacia Europa, y por eso está sepultado allá. Así es que queremos recordar estos hechos porque eso tiene que estar presente en la memoria de todo dominicano y dominicana, y particularmente de usted que es estudiante, de usted que es profesional, para que hechos tan bochornosos, tan lamentables, tan crueles no vuelvan a repetirse en la historia. Recuérdense que estamos en América Latina y aquí las cuestiones más extrañas pasan de la noche a la mañana. Exactamente, Abelino, muy bien. En otro orden, en el ámbito internacional, hay un acontecimiento que ocurrió en el Consulado Dominicano en la comunidad de Cabo Haitiano el viernes pasado, Abelino. Es decir, ayer. Y también en el Consulado de Juana Méndez, cuando intentaron haitianos quemar estos consulados. Fue detenido por autoridades dominicanas que inmediatamente, y también con la ayuda de colaboradores haitianos, apagar y apaciguar de que esa situación no ocurra. De manera que yo digo, Abelino, situaciones como esta es para nosotros comenzar a reflexionar en ese orden, con esta problemática. De verdad, como que yo entiendo que somos países diferentes, compartimos frontera, tenemos que hacer las cosas en buenas relaciones, ¿verdad? Como lo establecen las normas internacionales en materia de relaciones, valga la redundancia, internacionales. De manera que debe primar el respeto entre ambos países, ¿verdad? Y cuando hay un consulado en uno de los países, un consulado que esté acreditado en un país determinado, existen normas internacionales que los estados tienen que respetar. De manera que yo entiendo que es un atentado que nosotros tenemos que, en ese orden, tomar todas las medidas correspondientes en República Dominicana y respaldar
todas las políticas que el gobierno dominicano implementa en materia de migración, como las deportaciones de ilegales que están en la República Dominicana. Abelino. Así es. Bueno, hay que pedir que cualquier diferendo entre dos estados siempre se resuelva a través del derecho internacional, que eso está muy bien precisado en tratados, en libros, en códigos, y en este caso, como nosotros compartimos entre República Dominicana y Haití, la isla de Santo Domingo, bueno, hay muchísimos tratados que dicen cómo se maneja eso, pero aún no tengamos tantísimos tratados, todos los diferendos entre dos estados, hay canales a través de los cuales se resuelve, y cuando no alcanzan las leyes de cada país, se recurre a organismos como la OEA, en este caso, que los dos somos miembros, la ONU, etcétera, o tribunales internacionales que sean neutrales, no estén ni a favor de un país ni del otro. Pero eso sí hay que exigir al Ministerio de Relaciones Exteriores que maneje esto con la mayor transparencia, sabiendo de que en Haití no hay un Estado propiamente dicho. Haití, si bien es cierto, tiene el nombre de Estado, pero las características, las formalidades propias de un Estado ahora mismo no las tiene, porque el desorden que hay allí desde hace muchísimos años, y particularmente después que mataron al presidente Jovenel Moïse, entonces hace que uno tenga que vivir cada día exigiendo que se respete lo que son las reglas que marcan lo que son las relaciones entre República Dominicana y Haití. Sí. Hay una actitud levantisca de aquel lado, sobre todo porque se ha incrementado las repatriaciones de nacionales haitianos que están aquí en condiciones de ilegalidad. Y aprovecho para reiterar lo que se ha dicho otras veces. Todo ciudadano extranjero que esté aquí y cumpla las reglas, bueno, no tiene que ser tocado. No importa que sea haitiano, cubano, chino, holandés, japonés, lo que sea. Si cumple con las leyes migratorias, no tiene por qué ser tocado, porque nadie va a apoyar una ilegalidad. Ahora, aquellas personas que no cumplen con nuestras normativas tienen que repatriarse, no importa que sean cubanos, chilenos, americanos, canadienses, lo que sea. Sí. Pero hay que exigir esto para todos. Y el problema está, yo siempre digo que cuando aquí hay una diferencia con un país, bueno, el presidente o el canciller llama al representante, al embajador de ese país, pero en este caso, ¿a quién van a llamar? Si el presidente de Haití es ilegal, si es ilegal el Congreso, si es ilegal la justicia, si es ilegal el fiscal, si es ilegal, todo el mundo es ilegal. Hay una policía ahí que, como dice en mi campo, cuando algo tiene poca consistencia, de agua dulce, de casabe mojado, se derrite. Entonces, así no es un problema serio. Entonces, lo que sí hay que seguir abogando es para que se creen las condiciones mínimas y Haití pueda entonces celebrar elecciones y elegir autoridades legítimas, autoridades que tengan un valor real, y ya esas autoridades entonces empiecen a trazar el rumbo de lo que es un Estado propiamente dicho. Pero bueno, imagínense, el otro día el primer ministro Ariel Henry se molestó y quitó un paquete de jueces. ¿Qué es eso? El presidente puede estar quitando jueces, los jueces lo quita, es una cuestión de la Suprema Corte de Justicia en cualquier país del mundo, porque eso dice las normas, ¿no? Pero como no hay un Estado, ahí se dan las situaciones más disímiles. Que no funcionan las normas. Sí, no, es que las instituciones quedaron abolidas hace mucho, entonces después que mataron al presidente, mucho más. Pues vámonos a nuestra primera pausa, y al retornar vamos a tener una importante conversación. Vamos a hablar sobre la normativa 0915, qué es la normativa 0915, qué implica todo esto, para que entonces conozcamos y sepamos dónde está la República Dominicana con relación a esto y cuál es la discusión que hay desde el Ministerio de Educación de la República Dominicana, desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y desde el gobierno con relación a esto, que ayer el presidente de la República, Luis Abinader, encabezó una actividad relativa a eso, y también el opositor PLD dio una rueda de prensa relativa al tema 0915. En fin, vamos a conocer esto y la importancia que tiene para el desarrollo del país. Entra nuestra invitada para hablar sobre la normativa 0915, que tiene que ver con la formación de maestros de excelencia, que a su vez contribuyan con lo que es un cambio radical en la educación y en que nuestro país vaya saliendo de esa situación en que siempre, para decirlo en buen dominicano, nos quemamos en esa materia. Pues
se creó esta normativa y bueno, vamos a conocer un poco eso. Pero mientras comienza, hay que decir que mañana inicia un acontecimiento deportivo que pone a todo el mundo a mirar, a voltear los ojos, y es el Mundial de Fútbol, que va a tener como sede a Qatar. Ustedes saben que el deporte, cualquier manifestación así, pues une a los pueblos, despierta la alegría y todo esto, pero el Mundial de Fútbol, que se celebra cada 4 años, es todo un acontecimiento, porque el fútbol es el deporte que tiene más seguidores en todo el mundo. Cuando usted suma lo que son los chinos, los rusos, y bueno, y por ejemplo aquí, que no es un deporte tradicional, ya también está tomando cuerpo, porque hay varias generaciones de muchachos que se han ido formando, y tenemos varias escuelas ya donde los muchachos aprenden el fútbol, las reglas de este deporte, e intercambian con sus homólogos de Latinoamérica, de Europa y de otras partes del mundo. Así es que yo soy lo que creo que dentro de un tiempo nosotros tendremos una selección que estará haciendo pininos de cara a participar en algún momento en algún mundial. Así es que desde ya saludamos a todos los participantes en el Mundial de Fútbol, que se tendrá como sede Qatar, y que allí, imagínense, la gente que ha ido a participar en esta actividad, tanto los jugadores como los fanáticos, los hinchas, como les llaman, los seguidores de los equipos de fútbol, pues han tenido que hacer una gran inversión. Primero, porque ese país es muy caro estar, y segundo, porque solo el vuelo cuesta un dineral. Trasladarse de Sudamérica a Qatar, o de Centroamérica o de Norteamérica, en fin, de cualquier país, es mucho. Hay que decir que habrá sangre dominicana en el Mundial de Fútbol, porque hay un joven que va a ser jugador, que está como parte de la selección de uno de los equipos, y hay un árbitro. Así es que nos alegra que tengamos una representación dominicana por partida doble, como árbitro y otro como jugador. Así es que la población mundial tendrá un motivo para una sana entretención con el desarrollo de las competencias en el contexto del Mundial de Fútbol. Ayer, como nota jocosa, las autoridades, ustedes saben que esos países son islámicos, o sea, siguen lo que dice el Corán, su religión, eso tiene que respetarse, tiene unas normas que no necesariamente son las normas que rigen el catolicismo, que rigen el protestantismo. Y entonces ellos habían decidido que se iba a vender cerveza en las afueras, donde iba a estar la gente dando seguimiento al mundial, a las competencias, a los partidos. Y entonces ayer emitieron una resolución contraria a eso. Y entonces hay muchos europeos, sudamericanos, norteamericanos que se han sentido molestos, porque lo que pasa es que se iba a permitir que tomaran cerveza a la salida de los locales donde la gente da seguimiento a los partidos. Pero ayer las autoridades dijeron que no, prohibieron eso. Y además han advertido a las damas, por ejemplo, no pueden andar con pantalones rotos, así, con eso que se usa aquí, que esos pantalones tienen hoyo, que le llaman calado, ¿no? Tampoco puede andar. Tampoco a las damas le permite andar con una ropa que exhiba mucho su anatomía, porque las leyes de ellos pues lo prohíben. Se le ha advertido de manera tal que no traiga contratiempo. Pero eso hay que entenderlo en ese contexto. Son ambientes culturales y ambientes en el que se mezcla lo político, lo religioso, lo cultural. Y entonces usted tiene que respetar eso. Así es que todos atentos al Mundial de Fútbol. Yo no entiendo muchísimo, pero disfruto, sobre todo cuando Brasil o Argentina ganan frente a cualquier país de Europa o cualquier país de África, de Oceanía o de Asia. Y esto sirve también para unir a los pueblos, porque es una oportunidad de gente que vive en un confín y el otro vive en el otro confín, juntarse y compartir la pasión por ese deporte que tanto gusta a nivel mundial. Y sobre todo lo que dije hace un momentito, ya dentro de unos años ya veremos a dominicanos como equipo tener la oportunidad de participar a ver cómo clasifican, y luego de clasificar pues ir a esta competencia.
No sé si tenemos nuestra invitada. Sí, ya está ahí. Ya bueno, está ahí. Iba a dar también una pincelada, también continuando con noticias internacionales, y es que el gobierno del presidente Joe Biden está buscando todas las opciones o las medidas correspondientes para detener una migración masiva desde Haití, que parece ser que lo han hecho en otra oportunidad, Abelino, ¿sabes? Ajá. Bueno, sí, recordamos que en septiembre del año 2021, bueno, ahí le entraron a garrotazo a muchísimos haitianos que estaban en la frontera México-estadounidense. Sí. Y entonces lo hicieron retroceder a todos porque aplicaron brutalidad propia del siglo XVIII. Así son los Estados Unidos, nos exigen a nosotros lo que ellos no pueden cumplir. Pero bueno. Tenemos nuestra invitada, entonces presente la maestra. Tenemos a la doctora Milady Tavares, quien es doctora en educación, tiene un PhD con una vasta experiencia en el área, dirigió también lo que es la dirección de educación en la universidad, en la Facultad de Educación, valga la redundancia, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y catedráticas en varias universidades, y está muy, pero muy dedicada a esa parte de la docencia, tiene experiencia y esos asuntos en esa área, que viene a compartir con nosotros y hablar sobre la resolución 0915, qué está sucediendo con esta resolución que busca regular todo lo que es la entrada de los estudiantes a la carrera de educación, Abelino. Bueno, pues saludamos a la maestra. Saludos, maestra Milady Tavares. Buenos días a los compañeros, gracias por invitarnos en esta jornada, y buenos días al público en general. Maestra, ¿qué es la normativa 0915? Bien, la normativa 0915, como dice su nombre, la 9 del año 2015, pretendió ser la sumatoria de todo lo que fue la discusión por el pacto educativo que se hizo en el pasado. Ustedes saben que eso fue lo primero que hizo el gobierno pasado, y entonces a partir de ese pacto que movió a toda la comunidad educativa, se crearon una serie de normas, y dentro de ella estuvo la norma que iba a regir la educación, la formación de docentes en el país. Pero que resulta que esa no fue realmente la última normativa. La normativa, cuando nosotros discutimos en las mesas, que a mí me tocó también trabajar en parte de esas mesas, que tenía que ver con la filosofía de la educación, la mirada de la ley educativa, la formación, se planteó que se iba a manejarse con la normativa la normativa del 0811 del 2011. Uh-huh. Con esa normativa se iba a seguir manejando, porque esa normativa permitía que las universidades, además del mínimo que debe tener el país en la formación, las universidades agregaran la parte filosófica y estructural que tenía que ver con su universidad. Eso le daba libertad a las universidades de ponerle el poquito de diferencia que debe tener cada entidad universitaria en la formación que quiere dar. Entonces, después de todas las discusiones y todo, se quedó en eso, tomando en cuenta, claro, el enfoque por competencia, las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Se planteó también en esa normativa del 08-2011, se planteó también, estaba planteado, de hecho, las diferentes áreas de trabajo en la cual se iba a focalizar los créditos universitarios, donde tanto los contenidos como las otras partes que tienen que ver con el componente pedagógico, filosófico, histórico, psicológico y sociológico tuvieran un peso casi parecido. O sea, no privilegiando, pero sí
aumentando un poco más en la parte de contenido, pero no dejando de lado los otros elementos de la formación. ¿Qué resulta? Que de un momento a otro aparece la normativa 09 del año 15. Entonces yo me pregunto, y no sé por qué, pero yo tengo entendido que en esta ocasión observamos una lucha de clases, dos cursos que se están tomando. Un curso que estuvo en el poder, que manejó la educación por muchos años y la formación de los maestros por muchos años, y que al final de su salida crea esa 0915 para supuestamente formar unos docentes de calidad. Y los otros, ¿cómo era que se estaban formando? Entonces, son de las interrogantes que uno se hace cuando ve esta discusión férrea que tienen estas personas que estuvieron mucho tiempo en el poder y que ahora hay otro grupo en el poder y ahí se ve que hay dos cursos. Bueno, ¿qué resulta? La 0915, nosotros antes de que hubiera cambio de poder, ya nosotros veníamos trabajando contra esa normativa 0915. No por contrarios, ni por gobierno, ni nada de eso, sino porque vimos el grado de elitismo a que estaba llamada la educación y la formación docente. O sea, elitista y segregadora de las leyes que hablan de la educación y la democracia. Se estaba planteando un presupuesto enorme para formar 5 gatos. Y los demás gatitos se iban a quedar penalizado porque el sistema educativo no le dio, oigan bien señores, qué culpa tenemos tan grande. O sea, nosotros mismos nos estamos diciendo que somos culpables. El sistema educativo los sacó del bachillerato con malas notas, pero los graduó. Y ahora los quiere penalizar para que no se sigan formando. Cosa extraña porque se hablaba de educación y de libertad y de democracia. Perdón, maestra, pero los que se habían formado antes de que entrara en vigencia la normativa 0915, ¿no había como unos procesos educativos para remediar lagunas, baches y eso, y que esos maestros también tuvieran la par ya con lo que iban a hacer, iban a egresar a partir de la normativa 0915? Es que eso es lo que yo digo. La 0915 no es ninguna panacea como la quieren poner. Yo vengo de la formación yo soy egresada de la Escuela Normal Félix Evaristo Mejía, que ahora se llama Infodosu, rectoría de Infodosu. Ahí yo me formé como maestra normal primaria. Y yo con ese programa que había de formación. Y luego de ese programa se crearon varios programas con el BID y con el PNUD. Se formaron 2 programas remediales, uno para los que no siguieron estudiando la licenciatura y otro para formar lo que fue el del BID, que ahí yo participé como coordinadora, y formamos maestros muy buenos. Entonces, ¿qué pasa? Y aparte de eso también se creó el INAFOCAN, sí, que también sigue apoyando, porque la formación inicial siempre se ha tomado en cuenta y siempre ha habido programas de apoyo a esa formación inicial. Ahora, el docente no se forma solamente en la formación inicial, señores. La calidad de los maestros se forma en las aulas. Es en las aulas que nosotros nos hacemos maestros realmente. Pero yo no entiendo por qué te pique, porque se estemos remodelando, se esté mejorando, se esté poniendo una normativa un poco más flexibles en términos de entrada, en términos de desarrollo. Porque al final la formación del maestro se da en las aulas. Entonces, el INAFOCAN, el MINER, la MESI deben tener espacios de apoyo a esos maestros que estén en las aulas. Señores, cuando yo me gradué como maestra normal, yo era buena, pero yo me hice buena, fue en la escuela del campo. Ahí me hice buena. Entonces, no me vengan a decir a mí que una formación es la panacea. No, una formación ayuda, pero no es la panacea final. El maestro se forma en la propia aula, cuando ya está enfrentando los problemas educativos de aprendizaje de sus muchachos. En la práctica, mi lady, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, los programas de formación últimamente se estaban dando con pocas prácticas, estamos de acuerdo,
pocas prácticas docentes. Y eso en la normativa 0811 se aseguraba que iba a haber más prácticas. Inclusive en la UAS, nosotros desde la facultad creamos los planes de la nueva facultad, que es la única que existe en el país, la única facultad de ciencias de la educación que existe en el país. Ahí los programas para este tiempo se formaron por competencia y además se formaron con esa normativa 0811, planteando niveles de práctica docente excelentes, y no se han podido poner en práctica por muchos motivos burocráticos y todo este cambio que ha habido. Inclusive, yo me recuerdo que todas las universidades trabajamos la 0811 y resulta ser que en un año o dos ya tenían que trabajar la 0915. ¿Pero y por qué? Eso nada más es pues yo lo veía como un plan piloto, pero no porque iba a ser a nivel nacional, a nivel de todas las universidades, pero ellos lo quisieron imponer, lo impusieron. 2 o 3 gatos se sentaron y formaron, porque fíjense, inclusive, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, hicimos un trabajo, porque en la UAS tuvimos muchas dificultades y no se logró penetrar en la 0915 porque rompía con la estructura universitaria. ¿Cómo así, maestro? Una facultad ¿Cómo así que rompía con la estructura universitaria? Claro, porque esa 0915 te maneja hasta la forma de contratación docente, te maneja la calidad de esos docentes trayendo extranjeros, profesores extranjeros por encima de los profesores nacionales y pagándole un salario que da mucha pena con relación al salario que ganamos aquí en dólares. Entonces, rompe la estructura universitaria cuando dice que los maestros en un tiempo determinado tenían que ser doctores para dar clase en ese programa, todos. Y resulta ser que los doctores se están formando hace unos 5 o 10 años. Entonces, ¿qué significaba eso? Que las universidades no iban a poder tener profesores de planta para trabajar con ese programa. ¿Entiendes? O sea que los formadores de los futuros maestros tenían que tener un PhD en educación. Sí, un doctorado, porque el PhD es filosófico, un doctorado en diferentes áreas hay de doctorado, ¿entiendes? Entonces, un doctorado, y todavía nuestras universidades tienen 5 o 10 doctores, no tienen los doctores para un programa entero. Sí. Ese es uno de los primeros problemas. Pero otro de los primeros problemas que rompía también con la estructura de nuestra universidad autónoma, fue también el tema de que cada facultad tiene su tema. Y entonces resulta ser que el tema educativo, formación de maestros, se lo dividieron a los departamentos de letras, a la facultad de humanidades, al departamento de historia en la facultad de humanidades, al departamento de matemáticas, la didáctica de las matemáticas, gente que lo que daban eran las asignaturas de contenido, y nosotros los profesores de la facultad dábamos los de didáctica. Entonces ahí hubo una desconfiguración, y por eso, aunque lograron en la universidad una resolución, 2 resoluciones apoyando esa normativa, porque estaban en el poder, el que estaba dirigiendo también era del poder, manejaron eso, y resulta ser que le quitaron las carreras de educación media a la facultad de educación. Un error grande y dañino a una universidad estatal. Entonces, por eso la universidad estatal no pudo comenzar el programa de la 0915, porque le estaba quitando las asignaturas y la estaba desgranando en las diferentes facultades que tienen otra razón de ser. Ahora, claro, las facultades siempre han sido colaboradoras en la formación. Siempre los contenidos que tenían que ver con esas facultades estaban siempre en los programas de formación. Pero ahora no, ahora era la carrera. Oiga, la gente de historia, dando enseñanza de la formación, ¿cómo era que le llaman? Historia para educadores. Y ellos son formadores. Así la gente de matemática para educadores. No, que eso no era posible. ¿Entiendes? Entonces, eso por ahí dañaba el tema. Pero también dañaba el tema tanto de contratación como de organización interna, como ya dijimos.
Otro elemento que tiene la normativa 0915, que aunque tenga muy buenas intenciones, resulta ser que tiene 2 pruebas. Muy bien, y ellos quieren ahora solamente agarrar el tema de la prueba. No, el tema no es de la prueba solamente. ¿Las pruebas cuáles son? Perdón, maestra, las pruebas son el POMA y el College y el PAA, que son una que agarraron por ahí y la trajeron para acá, sí, que fundamentalmente trabaja contenidos y eso, que no es tanto el perfil docente. Las pruebas tienen que bajar al nivel del perfil docente que usted busca. Entonces, ¿cómo usted va a evaluar solamente en una prueba internacional que no está evaluando un perfil? Entonces, eso también hay que mejorarlo. ¿Y por qué no? Las cosas son perfectibles. Las cosas no se agarran y se tienen y ya. Y de hecho, Miguel, se tienen que revisar, se tienen que evaluar. Claro, inclusive los currículum, el currículum también es otro componente de la educación que siempre se tiene que ver, no necesariamente cambiarlo entero, pero sí adecuarlo a lo que va nuevo, pero no hay que cambiarlo entero tampoco. Por lo tanto, el currículo siempre se ha ido reformando, y si no, díganme, el currículum de educación es el mismo, solamente que le pusieron de competencia y 2 o 3 cositas más, pero es el mismo currículum del plan decenal. Maestra, perdón, la prueba de orientación y medición académica, POMA, como se le conoce por las siglas, ¿usted está de acuerdo que se aplicara para aquellos muchachos y muchachas que iban a ingresar a la carrera a estudiar la carrera de educación? Sí, bueno, al principio yo no estuve tan de acuerdo, pero después, cuando yo vi que se podía hacer como en forma diagnóstica, no para sesgar, sino en forma diagnóstica, identificar las debilidades con las que vienen, porque el sistema sabe que llegan con debilidades, pero el sistema no puede penalizarlos, porque ya lo hizo bachilleres. Sí. Entonces el sistema lo que tiene que hacer es apoyar su desarrollo de los seres humanos dominicanos, como dice la ley dominicana de la Constitución. Por lo tanto, entonces ahí utilizamos esas pruebas para identificar, ¿verdad?, esas debilidades y ver y tener un programa debajo de la manga para apoyarlo, para que luego se nivele al objetivo que él quiere lograr, que es ser maestro y maestra. ¿Entiendes? Entonces, la persona, por ejemplo, yo misma fui evaluada en pruebas y yo misma hice pruebas en el Félix Evaristo Mejía. ¿Pero qué pruebas hacíamos nosotros? Pruebas basadas en lo que se da aquí. Exacto. Pruebas también basadas en actitudes y perfiles docentes. Entonces, uno lo pone, pues yo lo hacía la prueba yo trabajaba en la Dirección de Capacitación Docente del Ministerio de Educación, que era Secretaría de Educación, y ahí nosotros llevábamos la prueba al Félix Evaristo, junto con los maestros de allá, la elaborábamos y la aplicábamos, ¿entiendes? Y las psicólogas hacían las de psicología, y entonces averiguábamos cómo andaban las actitudes, y hacíamos una convivencia muy bonita, que yo también fui parte de esa convivencia, donde uno ve en lo que uno se está metiendo. Entonces los mismos estudiantes dicen, ay no, yo no voy a poder ser maestro, y se van ellos mismos. Entonces, no es, el problema está en cómo esta normativa tiene un presupuesto enorme, señores, y creo que ni 300 maestros se han graduado, y entonces ellos lo que quieren es que le sigan dando el presupuesto bastante florido para ellos tener sus universidades con todos los power. Por ahí es que yo también estoy mirando el tema, porque esas personas que están hablando y están defendiendo, tuvieron chance de formar desde hace más de 3 décadas, con la calidad que ellos dicen ahí, y sin embargo se hicieron de la vista gorda en algún momento. Entonces, ¿por qué ahora que se está buscando la vuelta para que las cosas caminen? Porque no caminaron con 200 profesores formados supuestamente con excelencia y todavía no están trabajando. Entonces, dígame usted el tema. Entonces, el país dominicano, nuestro país, tiene sus condiciones y por lo tanto, basado en esas condiciones, nosotros como docentes tenemos también que manejarnos. ¿Entiendes? Aquí lo fundamental, señores, y lo dijo el ministro, no que lo estoy defendiendo, pero lo dijo el ministro,
se asegura la calidad y se asegura la permanencia de los estudiantes. Ahora, luego, entonces hay que darle apoyo y seguimiento en las aulas. Es ahí que se va a formar ese maestro, cuando él vea que le dan apoyo, que sus compañeros que tienen foros, hacen foros, mesas redondas, discusiones. Es ahí es que uno se forma. Y con la parte crítica que hay que formar los maestros, Miledis, recordándoles a los radioescuchas que pueden realizar, Abelino, cualquier pregunta a la doctora Miledis Tavares a los teléfonos 809-683-8790, 809-683-8791 y desde sus celulares sin ningún cargo 809-200-7777 y con mucho gusto la doctora Tavares le responderá. Maestra, entonces, para usted en estos momentos, recordamos, estamos conversando con la maestra, la doctora en educación, Miledis Tavares, que tiene muchos años en el ejercicio docente, tanto en escuela, liceo, bueno, y en la universidad también. ¿Usted cree que en este momento como que es inaplicable la resolución o normativa 0915? Mira, es que ya hace tiempo que no, yo sé, porque entró en vigencia en el 15, lógicamente, tiene 7 años, pero ¿usted cree que es inaplicable pese a tener 7 años de vigencia? Es el asunto, que por eso que no ha podido ser aplicada en toda su esplendor, porque primero, el problema no es, los recursos estaban ahí, pero ¿qué pasa? Las universidades no tenían las condiciones y además los estudiantes no podían entrar al sistema. ¿Entiendes? Porque no es porque la exigencia del programa, no, es porque no lo dejaban entrar. ¿Entiendes? Pero no. Entonces dicen algunos que la exigencia, no es la exigencia del programa, es la exigencia para entrar. Entonces, ¿cómo tú quieres formar si no dejas entrar? Entonces, hubo dos estudios que se hicieron, que fueron los que le dieron luces a las autoridades actuales, que fue la del maestro Dionisio Hernández, donde se trabajaron 4 universidades y se identificaron las debilidades. Entonces, en base a esas debilidades, y una de ellas era la entrada al proceso, no podían entrar. Y otro estudio que hizo Miguel Escala y Tajira Vargas también, en la parte sociológica y operativa del programa. Por lo tanto, la normativa tiene debilidades ya discutidas en las mesas. ¿Y cuáles son esas debilidades, Milady? Pues menciona una por lo menos. No, yo te mencioné la primera, la entrada. Sí. Y la segunda, que como nosotros somos pedagogos, la falta, porque la entrada es porque hay pocos estudiantes en cada universidad. Sí. Y ya el programa internamente, ya como pedagoga, teníamos nuestras críticas y efectivamente salieron como debilidades. Uh-huh. El currículum está formado más para contenido, olvidándose del aspecto pedagógico. Inclusive casi todos los créditos que habían en términos pedagógicos los colocaron en términos psicológicos, prácticamente. Inclusive, hicieron un arroz con mango para 2 o 3 créditos para la parte psicológica, sí, y algunas cosas de educación, pero olvidando la filosofía, la historia, la pedagogía social, olvidando una serie de elementos que son las que forman al docente para el compromiso social, que es lo primero que debe tener el docente, y luego, los contenidos que debe llevar, pero si no tiene ese elemento de compromiso social que se lo da, entender la filosofía educativa, la sociología de la educación, la psicología educativa, la evaluación, cómo evaluar, la metodología investigativa y de gestión. Entonces, si no tiene estos elementos, puede saber muchas matemáticas, pero lo que vaya al aula a maltratar. ¿Por qué? Porque no sabe quiénes son esas personas, ni para qué son, ni cómo se tratan. Entonces, el docente tiene que tener fuerte componente pedagógico, psicológico, sociológico e histórico, maestra, para entender su papel en la educación.
Bueno, recordamos, estamos conversando con la maestra Miledis Tavares, una distinguida maestra que ha trabajado, repito, en escuelas, en liceos, en la UAS, ocupó funciones importantes. Pero una pregunta, ¿usted no cree que no vamos a poder romper entonces ese problema, ese lastre que arrastra la sociedad dominicana a tener maestros con escasa formación y por lo tanto estudiantes también con muy escasa formación? Y entonces vamos siempre a estar reprobando cuando se hagan mediciones a nivel internacional sobre la educación de todos estos países latinoamericanos o de todo el planeta, porque entonces con maestros mal formados y estudiantes mal formados, entonces siempre vamos a estar en ese círculo vicioso. ¿Por qué hay estudiantes malos? Porque hay profesores malos. Claro. ¿Por qué hay profesores malos? Bueno, porque las condiciones que le pusieron son muchas y no van a poder satisfacerlas para entonces ser maestros de excelencia y entonces formar alumnos de excelencia. No te quede esa dicotomía ahí, dificulta que nosotros podamos dar el salto. Mira, a mí no me preocupa las evaluaciones internacionales, realmente a mí no me preocupa. Yo creo en la educación libre, la educación que desarrolle los seres humanos según nuestras propias idiosincrasias. Eso de evaluaciones internacionales es un truco del capitalismo. ¿Para qué? Para poder desenmascarar algunas economías y después salir en ayuda y en préstamos a los países. Pues yo no creo en esa cosa. Ahora, yo sí creo en la formación de la gente, porque creo en la gente y creo en todos los seres humanos que vivimos aquí. Sí. Nosotros podemos desarrollarnos nosotros mismos y hacer nuestro propio sistema educativo como lo hemos hecho. O sea, no somos gente de ultratumba, pero tú y yo fuimos formados en un sistema y era malo y somos buenos. Entonces yo no creo en ese excelentismo. Eso es elitismo, señores. Eso es segregación a los seres humanos. Hablar de excelencia también. Todos los maestros son excelentes. Y déjeme decirle algo, que yo escribí un artículo, me recuerdo que le escribí un artículo al doctor Joaquín Balaguer cuando habló de que los maestros estaban malos y todo eso. Y que yo le dije a él, usted es el culpable, es el sistema el culpable. ¿Y qué le dijo el doctor? Yo se lo dije en un artículo, un artículo de la prensa. Ya. Yo lo tengo en mi artículo. Yo le dije, el sistema es el culpable, que no apoya, que no da, que no lleva a los sitios. Entonces no me van a decirme que excelencia y más excelencia. No. O sea, cuando usted habla de que unos son excelentes, otros no, usted está dividiendo el sistema. Ya. Y los otros maestros, ¿qué usted va a hacer con él? ¿Lo va a meter y lo va a botar en el inodoro? No, todos los maestros son excelentes cuando son capaces de poder hacer lo que tienen que hacer. Pero usted tiene que tener un sistema que le apoye, no que lo supervise, que lo dañe supervisivamente, porque yo me recuerdo que antes era casi con un palo para supervisar a un maestro. Sí. Y los maestros así temblando. Iba un inspector un inspector y los maestros temblaban, yo recuerdo. Pero Milady, todo proceso hay que darle seguimiento, hay que evaluar para constantemente mejorar, ¿verdad? Sí, para eso sí. Entonces, Milady, ha sido de verdad la vamos a invitar de nuevo. Exacto. Porque este tema hay que seguirlo debatiendo. Y que venga, ¿verdad? Sí. Ha sido un encanto, de verdad, dialogar con una maestra tan exquisita como la doctora Milady y con unas ideas revolucionarias en la parte educativa. Muchas gracias, Radio Escucha. Ya ustedes saben, será hasta el próximo sábado. Adelante, Abelino. Bueno, agradecemos, reiteramos a la maestra Miledis Tavares y próximamente seguiremos debatiendo este tema con ella porque es un tema que tiene que ver con la educación y no vamos a avanzar como país hasta que la educación no avance. Ella tiene unas ideas y una práctica, sobre todo como maestra, y nosotros tenemos un compromiso en la sociedad de discutir estas ideas a través de este programa para ver cómo muchas se van incorporando y cada vez pues tenemos una educación de mayor calidad.